¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. ¿Qué harías si un día te encontraras atrapado en un oscuro abismo sin salida? Yo era una bruja, una esclava de mi ambición. Morí, bajé al infierno y vi cosas que cambiarían mi destino para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo mía, sino una advertencia. Lo que descubrí en el abismo puede evitar que caigas. Lo que viví me llevó de la oscuridad a la luz. Y tal vez también te lleve a ti. Esta es mi historia. La historia de una bruja que encontró a Dios. Soy Clara, una mujer que alguna vez tuvo todo lo que una persona podría desear: belleza, poder y la eternidad. Todo comenzó cuando me encontré con la magia, una fuerza que me ofreció lo que mi alma vacía deseaba. No fue amor lo que me impulsó, sino el deseo de dominar, de estar por encima de todos. Comencé con pequeñas hechicerías, pero pronto me encontré practicando magia negra. Los sacrificios, las invocaciones y las sombras que habité me transformaron en una bruja temida por todos. Pero, ¿de qué sirvió todo eso cuando el precio fue la condena eterna? Mi vida terminó en una noche oscura, y en ese instante, entendí lo que realmente había ganado: nada. La oscuridad me envolvió y mi alma fue arrastrada al infierno. En el momento en que mi cuerpo dejó de respirar, sentí el abismo abrirse bajo mis pies. Caí sin control, como si el mundo se desmoronara alrededor de mí. Cuando finalmente toqué suelo, me di cuenta de que el dolor físico había desaparecido, pero un vacío más profundo se había apoderado de mi ser. El lugar era frío, sombrío, y podía escuchar susurros que venían de todas partes. De repente, una figura apareció ante mí: el diablo. Su sonrisa no era humana, era burlona, como si todo lo que había hecho en mi vida le perteneciera ahora. «Bienvenida, Clara», dijo con voz grave. «Aquí, aprenderás lo que realmente cuesta tu alma». El diablo me miró y, con un gesto de su mano, una luz oscura iluminó el lugar. En ese instante, comencé a ver imágenes que jamás imaginé: los pecados que había cometido, las almas que había dañado. Cada vez que miraba hacia un rincón del infierno, podía ver las sombras retorcidas de los que, como yo, habían caído en la perdición. Entonces, el diablo habló nuevamente: «Te traigo a este lugar porque tus pecados son grandes, Clara. No solo caíste por tu magia, sino por el pecado que habita en ti, el pecado de la carne. Y hoy, vas a entender por qué estas prácticas son condenadas en la Biblia». La homosexualidad. El diablo me guió a un rincón oscuro, donde el aire estaba denso. Allí, me mostró una escena en la que vi a dos personas del mismo sexo, un hombre y una mujer, cayendo en la tentación de sus propios deseos. «Este es el primer pecado que debes comprender», dijo el diablo. La homosexualidad, que la Biblia condena claramente. No es solo una cuestión de identidad, Clara, es un acto que deshonra al Creador. La palabra en 1 Corintios 6, 9-10 lo dice: «¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los que practican la homosexualidad?» Mis ojos se abrieron al ver la gravedad de la condena. La sensualidad del cuerpo. El siguiente pecado que el diablo me mostró fue aún más aterrador. Vi a mujeres caminando por las calles, vestidas de forma provocativa, exhibiendo sus cuerpos como si fueran objetos. Este pecado está más cerca de lo que piensas, Clara. La sensualidad, el mostrar tu cuerpo de manera lasciva, es una forma de deshonrarlo. La Biblia nos llama a vestirnos con modestia y a honrar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. El diablo me mostró pasajes de Gálatas 5 versículo 19, donde se menciona la lascivia como obra de la carne. El dolor que sentí al ver lo que había hecho me atravesó el alma. El adulterio.
el diablo me llevó a un lugar donde vi a una mujer casada, mirándose a los ojos de un hombre que no era su esposo. El deseo era evidente, y ellos caían en un acto de adulterio. El adulterio, Clara, dijo el diablo con voz baja, es un pecado que destruye. En Proverbios 6 versículo 32 se dice que, quien comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su propia alma. Vi cómo el pecado de esta mujer arruinaba su vida, su familia, y la paz que alguna vez tuvo. El adulterio no solo es traición, es un pecado que tiene consecuencias eternas. La fornicación. De repente, vi a jóvenes en una habitación, entregándose al placer sin compromiso, sin amor. La fornicación es un pecado muy común, Clara. Es el acto sexual entre personas que no están casadas. Es la tentación que arrastra a muchos hacia la perdición, aunque el mundo lo vea como algo normal. Pero en 1 Corintios 7 versículo 2, la palabra dice claramente, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada uno su propio marido. El pecado no está en el amor, sino en la forma en que se busca satisfacer el deseo sin honor ni compromiso. La masturbación. Luego, el diablo me llevó a una habitación solitaria. Vi a hombres y mujeres luchando consigo mismos, sus cuerpos buscando placer en soledad. Este pecado, Clara, no es menos grave. La masturbación es el uso de tu cuerpo para satisfacer deseos egoístas. Aunque el mundo diga que no es nada, la Biblia nos llama a honrar nuestros cuerpos en santidad. Sentí la condena del pecado al ver cómo este acto aislado se convertía en una prisión para los que caían en él. La prostitución. La siguiente visión me llenó de asco y desesperación. Vi a mujeres y hombres, vendiendo sus cuerpos por dinero, por fama, por placer. La prostitución, Clara, es un pecado que no solo involucra a quienes la practican, sino también a quienes consumen ese contenido. La Biblia es clara en Deuteronomio 23 versículo 17 a 18, no habrá prostituta entre las hijas de Israel, ni sodomita entre los hijos de Israel. Es un acto que corrompe tanto al que lo hace como al que lo apoya. Vi cómo las almas atrapadas en este pecado no solo se perdían, sino que arrastraban a otros al abismo. El incesto. La última visión me dejó aterrada. Vi a una familia, un padre y su hija, cayendo en el pecado más repulsivo de todos, el incesto. Este pecado, Clara, es el colmo de la corrupción. Es una abominación ante los ojos de Dios. En Levítico 18 versículo 6 se dice claramente, nadie se acercará a su pariente cercano para descubrir su desnudez. Este pecado no solo es inmoral, sino que trae consecuencias devastadoras, tanto espirituales como físicas. El incesto no solo corrompe el alma, sino también el cuerpo, trayendo maldiciones que perduran por generaciones. A medida que el diablo me mostraba estos pecados, una sensación extraña comenzó a invadirme. Ya no sentía el desprecio hacia esos actos, sino una profunda tristeza por las almas que se perdían en ellos. Me di cuenta de algo que nunca antes había comprendido, todo lo que había hecho, la magia, el poder, todo, no me había dado paz, solo me había alejado más de Dios. El diablo, al ver mi confusión, sonrió de manera cruel. ¿Qué pasa, Clara? ¿No estás feliz de conocer la verdad? Todos estos pecados que cometiste son la razón por la que estás aquí, en este lugar. Mis pensamientos comenzaron a revolotear, la culpa me ahogaba y me sentí pequeña, vacía. Recuerdo que me quedé callada, mirando el vacío, mientras el diablo continuaba su charla sobre el pecado y la condena. Tú, como todos los que caen en estos pecados, eres un reflejo de lo que Dios aborrece, dijo. Pero no entendía lo que me estaba pasando. En mi corazón, algo comenzó a despertarse, algo que ni la magia ni el poder me habían dado. Me sentí débil, desprotegida, incapaz de seguir el camino que había elegido.
La pregunta que comenzó a resonar en mi mente fue, ¿es posible salir de aquí? ¿Es posible que una bruja como yo pueda ser perdonada? En ese momento, algo extraño ocurrió. Un destello de luz rompió la oscuridad del infierno. Por un segundo, vi una imagen de Jesucristo. Estaba allí, con los brazos extendidos, como si me estuviera invitando a Él. Pero el diablo se interpuso rápidamente, cubriendo la visión. No pienses ni por un segundo que Él puede salvarte, Clara. Tú ya has cruzado el límite. Sin embargo, esa imagen seguía intacta en mi mente, y algo en mi interior comenzó a cambiar. Una voz dentro de mí me susurraba, la salvación está disponible, si tan solo lo buscas. Al ver el rostro de Cristo, algo en mi corazón se quebró. A pesar de todo el odio que sentía hacia mi alma perdida, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Dios no me abandonó, no del todo, me dije a mí misma. Entonces, el arrepentimiento llegó como un torrente. Comencé a recordar todos los momentos en los que elegí el mal, todas las veces que elegí la oscuridad en lugar de la luz. Y, con lágrimas en los ojos, me arrodillé, aunque el suelo estaba ardiendo, y comencé a clamar, perdóname, Señor. Perdóname por mis pecados. Perdóname por todo lo que hice. La sensación de estar frente a Dios me invadió, y aunque el diablo trató de callarme, ya no podía ignorar el dolor que sentía. De repente, el infierno se volvió más silencioso. El griterío de los condenados cesó, y la atmósfera comenzó a cambiar. En medio de ese caos, algo divino se hizo presente. Aunque no vi la figura de Cristo, sentí su paz. Mi corazón, tan pesado por el pecado, se aligeró. Su amor comenzó a envolverme, incluso en el abismo más profundo. Recuerdo que en ese momento, comprendí lo que significa la gracia de Dios. Él no me rechazó, aunque había sido una bruja, aunque mis pecados fueran horribles. La paz que sobrepasa todo entendimiento me llenó, y supe que aún había esperanza. El diablo, furioso al ver mi arrepentimiento, trató de hacerme volver al odio y la desesperación. No te engañes, Clara, dijo con furia. Eres mía, no hay salvación para ti. Pero ya no lo escuchaba. La luz de Dios era más fuerte que sus palabras. Me levanté, decidida, y en mi corazón gritaba, Dios me ha perdonado. Con cada palabra, el dolor de mi alma disminuía, y el infierno, con sus llamas, parecía perder su poder sobre mí. El diablo, sin embargo, no se rindió. No escaparás tan fácilmente, amenazó, pero mi fe en Dios era más fuerte que su maldad. La luz de Dios se hizo más intensa, y algo maravilloso ocurrió. Sentí como si todas las cadenas que me mantenían cautiva cayeran al suelo. El diablo desapareció en la oscuridad, impotente ante el poder de la misericordia de Dios. En ese momento, comprendí que no importa cuán lejos me haya alejado de Él, su perdón estaba disponible para mí, incluso para una bruja como yo. Sentí una conexión profunda con Dios, como si una nueva vida comenzara en mi alma. De repente, una puerta apareció frente a mí. Era una puerta brillante, llena de luz, que me llamaba. Sin miedo, comencé a caminar hacia ella, sabiendo que, al otro lado, encontraría la salvación. Pero el diablo trató de detenerme nuevamente. Te llevas contigo todas tus maldades, Clara. No mereces entrar. Pero recordé las palabras de Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11 versículo 28. Ya no tenía dudas, ya no había nada que me detuviera. Mi alma, marcada por el pecado, ahora anhelaba el perdón de Dios. Crucé la puerta, y de repente, me encontré en un lugar totalmente diferente. La oscuridad se desvaneció,
y una luz cegadora me rodeó. Sentí como si todo lo malo, todo lo impuro, se hubiera desvanecido de mi ser. La luz de Dios me purificó, me sanó. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba la verdadera libertad. No era una libertad de poder, como la que busqué en el pasado, sino una libertad que solo Dios puede dar, la libertad del alma. Y, por primera vez, sentí un profundo agradecimiento por haber sido encontrada. Ahora, ya no soy la misma mujer que entró en ese abismo. Ahora soy una mujer transformada por el amor y el perdón de Dios. Mi vida ha cambiado, y con ella, mi propósito. Sé que tengo una misión: compartir mi testimonio, advertir a otros sobre los pecados que destruyen el alma. La Biblia, que una vez desprecié, ahora es mi guía. Y, por primera vez en mi vida, siento paz. Mi viaje no termina aquí, tengo la esperanza de que muchos otros también encontrarán la luz. Y, con ello, seré testigo del poder transformador de la gracia de Dios. Estaba en el abismo, perdida en una oscuridad tan densa que parecía devorarme por completo. El diablo apareció de nuevo, pero esta vez no parecía tan furioso. Me observaba con una expresión casi satisfecha. ¿Recuerdas lo que cometiste?, preguntó, su voz resonando en las paredes de fuego. No quería responder. Los recuerdos de mi vida como bruja aún estaban frescos, pero algo estaba cambiando en mí. Quería entender. ¿Qué más necesitaba aprender sobre los pecados que cometimos? El diablo, sonriendo con astucia, comenzó a hablar sobre el sexto pecado, la prostitución. ¿No crees que todos tienen un precio?, se burló. Al final, todos estamos vendiendo algo, nuestro cuerpo, nuestra alma, o incluso nuestra dignidad. ¿Has oído hablar de la prostitución espiritual?, continuó el diablo, su voz penetrando en mi mente. Habló de cómo las personas se entregan a deseos y caprichos, negociando su propio cuerpo como si fuera un objeto. Pero el pecado mayor no estaba en el acto, sino en cambiar la pureza y la santidad por momentos pasajeros de placer. La prostitución no era solo física, sino también espiritual. Me dijo que cuando alguien consume pornografía o se entrega a esos deseos, se está involucrando con el mal directamente. El arrepentimiento comenzó a apoderarse de mí. Nunca pensé que fuera tan grave, murmuré. Pero ahora, el peso de este pecado estaba aplastando mi corazón. El diablo no paraba. Hablaba con una calma aterradora. Ahora, hablaremos sobre la idolatría. Uno de los pecados más sutiles y devastadores. Señaló lo que parecía ser una gran pantalla, donde vi muchas imágenes de personas rindiéndose a sus propios deseos. Estaban adorando algo, el cuerpo, el placer, el poder. ¿Sabías que lo que hiciste en vida fue idolatría?, dijo, acercándose, casi susurrando. Adoraste tu poder, tu magia, la inmortalidad, todo en nombre de un control que nunca tuviste. Sentí el peso de sus palabras. Cambié a Dios por mi propia vanidad. El arrepentimiento me golpeó como un rayo. Adoraba el mal, pensé con lágrimas en los ojos. El diablo, como si hubiera leído mis pensamientos, sonrió. Nunca escaparías, pero tal vez haya otro camino. Sus palabras, que antes sonaban tan confiadas, ahora parecían vacías, como si él mismo comenzara a dudar. Ahora, vamos a hablar del incesto. Este es un pecado profundo, destructivo. Me mostró escenas de familias destruidas, con relaciones que cruzaban los límites sagrados del cuerpo y el alma. Cuando alguien cruza esos límites, está comprometiendo todo lo que es santo y puro. Está entregando su propia dignidad, sus raíces, sus generaciones. Me sentí nauseabunda, sin palabras, observando ese sufrimiento. Pero había más. Sabía que aún tenía algo más que mostrarme. No sé si estás lista para lo siguiente, dijo el diablo con un tono más serio. Parecía divertirse al ver mi agonía. Pero el adulterio es el siguiente pecado. Un pecado tan devastador que destruye no solo el cuerpo, sino el alma y la confianza. Me mostró imágenes de familias rotas, de vidas arruinadas por una traición. No entiendes el mal que causas cuando rompes un voto sagrado, dijo, su voz temblando de ira.
pero no te engañes, todo esto es solo un reflejo de lo que tú misma hiciste, traicionaste a Dios al seguir el camino de la brujería. Traicionaste tu propia alma. No tenía fuerzas para replicar. Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Sabía que había cometido un error, pero ¿qué podía hacer ahora? El arrepentimiento me consumía. El diablo hizo una pausa, observándome con una mirada vacía. El último pecado del que hablaremos es la fornicación, dijo, y su voz era como si estuviera hablando de un viejo amigo. Me mostró imágenes de jóvenes entregándose al placer antes del matrimonio, creyendo que no había mal en ello. Pero, en realidad, esto es una entrega al vacío. Una búsqueda de algo que nunca llenará el corazón. Continuó, diciendo que este pecado, aunque común, separa a las personas de Dios de manera irreparable. La fornicación no es solo física, es espiritual. Cada acto carnal fuera de los parámetros de Dios es una ruptura con la santidad. Lo miré, y una dolorosa comprensión se apoderó de mí. Nunca supe cuán grave era todo esto, pensé, sintiendo una profunda tristeza. Ahora, finalmente, hablamos sobre la liberación, dijo el diablo, pero su voz estaba más débil, casi desconcertada. Piensas que la muerte es el fin, pero no lo es. No para quien se arrepiente. Lo miré fijamente, aún en shock por todo lo que había oído. ¿Conoces ese nombre?, preguntó, como si fuera una provocación. Sí, murmuré, sé quién es. Me arrepiento, pero, ¿qué puedo hacer ahora? Rió, como si mi pregunta fuera una broma. Tal vez sea demasiado tarde para ti. Pero algo dentro de mí se encendió. Sabía que mi verdadera oportunidad estaba en mi fe en Dios. El arrepentimiento ya había comenzado a transformar mi alma. Me entrego a ti, Señor, susurré, sintiendo la presencia del Espíritu Santo rodeándome. Con un grito de rabia, el diablo desapareció en la oscuridad. Pero yo ya no lo temía. Lo que antes parecía una prisión eterna ahora era solo una sala vacía. Sabía que la verdadera batalla estaba ganada. La fe que había encontrado en mi corazón era más fuerte que cualquier maldición, más fuerte que cualquier pecado. Dios me había dado una nueva oportunidad, y no la desperdiciaría. Estaba lista para recibir su gracia, para caminar en el camino de la santidad. Con los ojos puestos en el cielo, clamé, Señor, levántame, purifícame. Soy tuya. Y de repente, sentí una luz intensa, la luz de Dios envolviéndome. Era como si el infierno a mi alrededor desapareciera, y una nueva realidad se formara ante mí. La presencia de Dios era tan poderosa, tan transformadora. Sabía que mi vida nunca más sería la misma. Estaba libre. Libre de los pecados, libre del pasado, libre de las tinieblas. Y sabía que ahora, como nunca antes, mi misión era vivir para la gloria de Dios, para honrar el cuerpo que Él me dio y ayudar a otros a encontrar el camino de la redención. Mi vida como bruja había quedado atrás, y ahora, en Cristo, era una nueva criatura. ¿Te gustaría